Y estos tipos te cuentan una historia, porque tienen el poder, pero la verdadera historia es otra, totalmente otra, absolutamente otra. Pero bueno, se apropiaron de los derechos humanos, se apropiaron de la verdad, se apropiaron de la justicia, se apropiaron del sentimiento patrio, son los dueños, ellos son los dueños, así funciona el dueño funciona sin pedir permiso. Pero bueno, la Argentina es otra, la Argentina que sufre, que padece, se adueñaron de esto, recién lo escuchábamos a Máximo, haciéndose el machito ahí, si los pibes a los 16 años, yo a los 16 años no tomaba ninguna escuela. Ninguna escuela. No sé qué les enseñará, ni me meto con su educación como padre, pero a mí mi viejo no. La escuela es un templo, Luis. La escuela es un templo. Ahí vos tenés que tener el respeto al docente que le tenés a tu papá y a tu mamá. Si vos no podés inculcar eso, no podés inculcarle nada a tu hijo. Así es que no porque tengas 16 años tenés derecho a ir a faltar el respeto a la directora, a las autoridades, al docente, tomarle escuela, joderle la vida a tus compañeros. Es el peor de los ejemplos, es un futuro horrible. Si ese es el futuro que queremos pregonar para nuestros hijos, nuestros nietos, el horizonte que se avisora es horrible. Pero bueno, ellos también son los dueños de esa verdad, ellos creen que esa es la verdad. Que el adolescente hoy tiene que estar tomando las escuelas en vez de estar sentado aprendiendo. Los chicos tienen derecho a exigir educación de calidad. Y va a protestar porque la mortadela del sándwich no está buena, sí, claro. Pero educación de calidad, eso es lo que tienen que pedir los pibes. Y los padres tienen que pedir eso. A mí me da vergüenza cuando veo a los padres, la verdad me siento enormemente ofendido como hermano de docente, como esposo de docente, enormemente ofendido que los padres crean que los pibes pueden faltar el respeto de esa manera a quienes tienen la responsabilidad de educarlo. Pero bueno, esta es la realidad, o sea, es como decía vos, los tipos se han adueñado de un discurso y nos atropellan con ese discurso. Dependerá de la gente honesta, honorable, decente, la que no se deja atropellar, para levantar la guardia y decir, bueno, hasta acá llegamos. Enseguida vamos a sumar a Laura Di Marco, quien ya llegó, para que nos ayude a entrevistar a Luis Juez y haga su mirada sobre lo que está pasando en este momento en la Argentina. También vamos a sumar a Gustavo Segre, porque las elecciones en Brasil están resultando sorpresivas, por lo menos de lo que decían las encuestas antes, que lo daban a Lula casi ganando en primera vuelta. Vamos a compartir los números, por favor, y sumamos a Gustavo Segre también, para que la audiencia de La Nación comprenda cómo está todo. ¿Cuántas mesas escrutadas? 94,0,5 de las mesas escrutadas. Lula obtiene en este momento 47,54% de los votos. Bolsonaro, 43,96% de los votos. Simone Tebet, 4,25% de los votos y Ciro Gómez 3,6% de los votos. Estamos para hablar con Gustavo Segre. Bueno, se está conectando en segundo. Laura, lo primero que tenés para analizar mientras entrevistamos a Luis Juez, por favor. Bueno, lo primero no, lo que veo es la cercanía de lo que acabas de mostrar entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Me pregunto si no habrá habido algún voto vergonzante, digo, de gente que no se animaba a decir que votaba a Bolsonaro y finalmente lo votaba, ¿no? Porque la diferencia que se daba era muy grande antes en las encuestas. Y después lo otro que tengo para decir mientras te escuchaba muy atentamente en el editorial es, vos recordás que después de la entrevista que le hacen Silvia Mercado y Ceferino Reato a Estracera, el kirchnerismo le empezó a decir borracho a Estracera, lo empezó a denostar. Me estoy acordando en el mismo momento que me lo estás diciendo. Bueno, vino toda una campaña, como Nisman en su momento, del kirchnerismo contra Estracera. Porque para ellos los derechos humanos fueron muy importantes. De hecho, hay mucha gente, yo la fui a ver ayer la película, me emocionó mucho. ¿Te gustó? Sí, me emocionó mucho cuando la gente termina la película y la gente aplaude. Había muchos jóvenes. Y me parece que es muy importante para los jóvenes esta película, porque esta gente se ha apropiado de la historia, lo que decía recién Juez, ¿no? Que hacía Luis Juez, una conexión entre poder y verdad. Ellos tuvieron el poder y quisieron generar la verdad. Y se apropiaron de una historia, y hay mucha gente, sobre todo los jóvenes, que creen que la historia de los derechos humanos en la Argentina empezó con Néstor y Cristina Kirchner. Sí, gran error, y además gran mentira, ¿no? Ahora, gran mentira, sí. Luis, primero quería preguntarle, ahora vamos a volver a esto, ¿no? Las mentiras históricas que atraviesan todo, el tema de las escuelas, el tema de Mascardi, el tema de cómo se discute la economía, la inflación, el nuevo esmerilamiento de Cristina sobre Massa, pero quizá había un voto vergonzante en Brasil. Y luego, ¿se puede interpretar
un eventual triunfo de Lula, que todavía quizás seguramente no sea en primera vuelta, como automáticamente un triunfo del Frente de Todos en la Argentina, como interpretan algunos? Ese es un espejo en el que a Cristina le gusta mirarse, particularmente el kirchnerismo duro, el espejo de Lula, como si hubiesen tenido una historia paralela, ¿no? Como si Cristina hubiese salido de una favela, como si lo hubiese criado una madre sola, en pobreza absoluta, como si hubiese sido una empleada de una fábrica metalmecánica. O sea, es un espejo que a ellos les encanta, al kirchnerismo les encanta mirarse en espejo en los que distorsionan. Ellos se ven ahí, se reflejan, se encandilan, se enamoran, pero es otra cosa, es otra historia. La de Lula es otra historia. La de Lula es una historia que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, con Cristina, con Néstor, con la Cámpora, es otra historia. Y yo no tengo autoridad para juzgarla porque no soy brasilero. Si es bueno o malo que Lula gobierne Brasil, es un problema de los brasileños. Lo que sí puedo decir con conocimiento de causa, lo tuvimos a Lula en el 2005 en Córdoba, en la Cumbre de las Américas, y el tipo vino, se agachó, besó el suelo del aeropuerto de Córdoba y me contaba a mí, porque yo lo recibí como intendente, que su sueño era venir a trabajar a las fábricas metalmecánicas de Córdoba a los 18 años, y su mamá no lo dejó venir. Mira, te digo este dato para que te dé una idea. En aquel momento Brasil miraba al país y a la Argentina y miraba a Córdoba como la cuna de la metalmecánica, la cuna del autopartismo. Se quedaron con toda la industria metalmecánica. Y Córdoba, mi provincia, este fin de semana te muestra los reflejos. Hay una nota en La Nación maravillosa del día sábado donde te dice Córdoba, la provincia de los autos y de la soja. Los chicos viven en calles de tierra, en barrios de tierra, con pisos de tierra, porque la pobreza en Córdoba se ha consolidado como peor que en el conurbano bonaerense. Te quiero decir esto de Lula, porque mirá cómo en tan pocos años pasamos de ser una cosa totalmente distinta, de ser el paraíso que Lula quería venir a vivir a los 18 años, a convertir en una provincia tan rica como la nuestra, en una provincia donde la mitad de los cordobeses están por debajo de la pobreza. Digo, esto tiene que ver con los relatos, cómo los tipos que tienen el poder construyen un relato. Sí. Y en eso, para terminar la idea, el kirchnerismo sabía que adueñándose los derechos humanos podían conquistar una generación de pibes con un relato que, como dice Laura inteligentemente, ojalá vean la película y se den cuenta cuando empezó la reivindicación de los derechos humanos y quiso uno y otro en este país por los derechos humanos. ¿Quién peleó? ¿Quién se escondió? ¿Quién puso la cara? ¿Quién se aprovechó? ¿Quién realmente? Y esto de Estracera, yo tuve el honor de conocerlo, el doctor Estracera, vino varias veces a Córdoba. Sufrió mucho en los últimos tiempos del desgaste, la ofensa, el agravio injusto, innecesario, porque el tipo se le ocurrió decir en un programa de televisión que él no había visto un solo habeas corpus por parte del matrimonio Kirchner dirigido a ningún desaparecido del sur de la Argentina, y eso fue motivo para que lo salieran a matar. Ahora, y te digo más, Luis, hay otro dato que es menos conocido, que es otro dato, yo lo cuento en la biografía de Cristina, que había un senador, tal vez lo conoces, Luis, que es Edgardo Murguía, un senador de Santa Cruz, que había sido senador en Santa Cruz, y cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, se firma un documento de denuncia del terrorismo de Estado, y no estaba la firma ni de Néstor ni de Cristina Kirchner, y sí de este senador de Santa Cruz, es decir, que había integrantes de la política de Santa Cruz que sí denunciaban terrorismo de Estado y del peronismo. Y ahí lo que ves es que lo que decía Estracera, jamás les importó los derechos humanos, ni el terrorismo de Estado, nunca hicieron una denuncia.